o escribir de cierta manera para que automáticamente cuando haga clic en el botoncito de enviar nos lleve a formulario que hace el insert tal cual directo a la base de datos. Entonces aquí teníamos más o menos el ejemplo dentro de cómo establecía, bueno, la parte entre comillas, la trampa, diríamos así, dentro de cómo establece esa inserción, es que la clave la encripta antes de poder hacer el insert como tal para que se vaya a la base de datos, porque de lo contrario, pues se iba a mostrar el valor que se está guardando. Sí, es el mismo, Alice. Es el mismo, porque solamente vamos a completar lo siguiente. Solamente estoy recapitulando lo que estábamos viendo la vez anterior. Entonces les decía, acá la parte importante, ¿por qué? Porque dentro del concepto también decíamos que lo pudiera desencriptar como tal, y de acuerdo a la parte de la propia seguridad que puede establecer su proyecto, pues técnicamente no va a poder realizar así como que tratar de regresarlo, porque sería bastante complicado. En una de las diapositivas que veíamos también la vez anterior yo les comentaba, ¿cierto? A lo mejor podrían existir programas que se encarguen quizás de poder hacer o tratar de determinar esa clave, pero pues ahí el acceso sería directo a la base de datos, que significa que quien nos esté robando la clave o quien nos esté robando el dato como tal tendría que estar directo en la base de datos para poder sacar el valor, independientemente ahora de los valores que podrían estar pasando. Decíamos si era get o boss. Si el valor es robado en algún momento, entonces quiere decir que el valor que se está robando como tal es una clave en hash, y por lo tanto tendría que utilizar un algoritmo para poder hacer la desencriptación o al menos tratar de descifrarlo. Entonces, lo que hace nuestro pequeño ejemplo es prácticamente comparar el valor, y esa parte de la comparación ya la habían hecho en un ejercicio la vez anterior. Entonces, ¿qué es lo que nos falta por ahora? Entonces, si tienen el ejercicio anterior, lo pueden utilizar si gustan, si no, pues vamos a completarlo más o menos como está Entonces, esta parte a lo mejor era lo que se encargaba de poder hacer tal cual la cuestión de la encriptación, y se insertaba a lo que era la base de datos y nos mostraba el listado.php, que era prácticamente algo similar. Ya es así como que simplemente recorrer la base de datos y dibujarlo, ¿no? Eso lo teníamos la vez anterior. Por aquí me parece, bueno, dentro de lo que veíamos, Alice, te quedó, creo que tenías error en esta partecita donde solamente era listarlo, que era tratar de determinar, bueno, hacer la conexión y tomar todos los datos de los registros para que pudiera desplegarlo en una tablita. Más o menos así se vería la parte del listado. Acá ya no lo está insertando como tal, a la diferencia de formulario, es que el listado solamente nos podría estar mostrando esta información y ya está, ¿no? Diríamos, quien nos quisiera robar la información tendría esto. Bueno, ese es un ejemplo prácticamente. Debemos de contemplar que esto nunca debe de estar listado como tal. Entonces habría que ver, bueno, habría que determinar, ¿no? También, ¿por qué? En cuestiones, por ejemplo, de su propio proyecto, si va a tenerla en la cuestión de la administración, que tendría que estar mejor en todos los proyectos, una cuestión, por ejemplo, de dar de alta a un usuario, dar de alta a un supervisor o a un administrador o algo así dentro de su propio proyecto, pues tendría que estar definido cómo se va a mostrar o cómo se tendría que estar listando. A ver, ¿quién me está hablando? Ok. Ok, entonces, bueno, continuando con la parte de nuestro ejemplo, decíamos, esta es la cuestión de lo que hace el listado. Dentro del ejemplo, pues nos haría falta esta sección de login, de usuario y contraseña. Creo que este ejemplo más o menos ya lo deben tener ustedes para que puedan trabajar. Si no, les voy a mostrar para que lo vayan revisando y vayan determinando qué es lo que pueden cambiar para su propio proyecto. Patricio, ¿estás por ahí, Patricio? No. Ok. Esta es la parte de login.
La actualización de Catalina, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es el nuevo de Catalina? Bueno, la parte de la actualización. Ok, no. Pues se va a acabar el espacio. Ahí va, excelente. Entonces teníamos el ejemplo, tal cual, la característica principal en cuestión del cascarón, el formulario que automáticamente se va a valida.php, que es la parte más importante donde hace la cuestión de la comparación de la contraseña. ¿Ok? Parte de esta comparación es la que se encarga o la que nos va a permitir en algún momento contemplar o al menos tratar de considerar si va la clave correcta que se ha escrito comparado con lo que se tiene en la base de datos para determinar si es correcto. Entonces, lo único que hace es, a través del password verify, se encarga de poder hacer esta tarea principal. ¿Ok? Entonces, trabajamos en este rapidito y ahorita me comentan y continuamos. Ok, bueno, algo también que observaba, bueno, mientras ustedes continúan, algo que también observaba dentro de la cuestión de las definiciones de proyectos, es importante la cuestión de la parte de la redacción, porque, y eso también creo que se los había comentado, bueno, se los he comentado en algunas ocasiones, pero pues se los vuelvo a decir para que lo tomen en cuenta, y sobre todo porque en estos momentos quizás están escribiendo o están haciendo a lo mejor alguna cuestión de su propia estancia y tendrían a lo mejor también que redactar su informe o algo por el estilo. Pero también, bueno, dentro de lo que observo, dentro de lo que fueron, pues más o menos enviando, acuérdense que no es así como que estar platicando con alguien. Sí es cierto, debe ser claro en cuestión de cómo se haga la especificación de lo que hace el proyecto o de cómo estoy definiendo un proyecto en particular. Pero algo muy importante es que en la parte de la redacción, bueno, si ustedes me dicen, es que no es una clase este, de redacción,
o de expresión oral o algo por el estilo, pero al menos para que lo tomen en cuenta, porque en la cuestión de sus propias definiciones están colocando o están escribiendo como si fuera de manera coloquial. Es decir, lo más recomendable, por eso se los comento, es que ustedes puedan escribir en tercera persona. ¿Qué significa? El proyecto se está desarrollando, se elabora o se elaborará, dirían ustedes, es importante que ustedes tengan la cuestión a lo mejor de poder dar un pequeño enfoque, un pequeño enfoque o una descripción en tercera persona. ¿Sale? Por ejemplo, en el equipo de Pedro, dice, el proyecto está pensado únicamente para los estudiantes de la ingeniería en software. Ahí técnicamente sí tiene una parte de la limitación, porque, bueno, pero tal cual la palabra que está ocupando es únicamente. Entonces, a lo mejor dentro del concepto de definición del proyecto, podría ser el proyecto UPECRO Lab está elaborado o se está desarrollando para la carrera de la ingeniería en software, perdón, la ingeniería en biomédica, para la cuestión de la propia limitación que se pueda a lo mejor tener. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor todos los estudiantes dentro de biomédica pues podrán ocupar el laboratorio en algún momento. ¿Sale? Entonces, dentro de la parte de la propia, del mismo texto, dice, en relación con los laboratorios para tener una mejor administración en los materiales y equipos disponibles. El proyecto está pensado, es la parte a lo mejor que no concuerda dentro del texto. No quiere decir que está mal, probablemente está más o menos en cuestión de borrador, diríamos, pero si en algún momento les piden una documentación más seria, pues tendríamos que contemplar la escritura en tercera persona. Este proyecto se desarrolla para estudiantes de la carrera de ingeniería en biomédica con relación a la administración y manejo de equipos o materiales. Dentro del contexto, más o menos trato de contar 2 o 3 líneas de acuerdo a lo que estoy pidiendo o de acuerdo a lo que más o menos estoy tratando de definir, ¿no? Es solamente una recomendación para que pues también ustedes lo puedan contemplar y más o menos traten de leer lo que están escribiendo y traten más o menos también de ayudarse entre ustedes. Ok. Sí, por ejemplo, hay una parte donde dice, viendo la necesidad, y así como que, pues no, o sea, no es así como que estamos observando como tal. En el texto tal cual está diciendo que eso estoy realizando, pero pues obviamente no es correcto. A lo mejor de acuerdo a una encuesta, de acuerdo a una entrevista, de acuerdo a una información obtenida, o de acuerdo al análisis realizado con la información obtenida o algo por el estilo. ¿Sale? Ok, bueno, vamos a continuar con la parte del ejercicio que estábamos haciendo, que la cuestión a lo mejor que me interesa que tengan y que pues sí lo tengan que escribir en algún momento rapidísimo. A ver, ¿dónde está? Ok. Me comentan si ya lo pueden ejecutar. Obviamente lo que les va a faltar es valida login, que es lo que vamos a hacer ahorita. Ok, login se escribe sin U.
Josmar, en su proyecto ustedes van a controlar los alumnos que entran y salen del laboratorio, ¿sí o No, no? profe. No, bueno, no No. está implementado. Está sugiriendo que lo implementemos. No está implementado esa parte. No, bueno, es que también debemos de contemplar de lo que se va a tratar el proyecto. Si técnicamente es una especie de software para inventario, para determinar a quién le asignan un material, creo que era la idea principal. Es No, la correcto. idea, disculpe, la idea principal es de que el alumno pueda solicitar al administrador o al profesor de equipo de laboratorio, equipos y materiales de laboratorio, porque si no mal recuerdo eso se hacía manual, se hacía con un papeleo. Exacto. Sí, sí, es correcto. Sí, esto a lo mejor lo expresé mal, pero en la cuestión de la idea que decía, ¿no? De que ustedes, bueno, que el alumno pueda hacer esa solicitud a través de una página web, me parece, y hacer todo determinar los diferentes estatus que tienen cada material, me parece, determinar si se puede o no se puede, pues dar a préstamo o algo así para que puedan contemplarlo. ¿Solamente va a hacer eso la aplicación o tiene otras partes? Y no sé si en la parte de materiales incluye también cuestiones a lo mejor, no sé, de reactores o algo por el estilo, o si esos están incluidos también, o solamente están hablando sobre material, no sé, probetas, material desde cristal y cosas por el estilo, no tengo idea más o menos. En esa parte, si no, nos habían pasado, esto lo dije con Álvaro, esa parte nos habían pasado una lista de los materiales que tenían disponibles y la cantidad en el laboratorio. Eran en equipo, eran en microscopios, había otro tipo de equipos, pues yo desconozco los nombres. Y en materiales sí había probetas y otros tipos de y materiales en sí como polvos y cosas así que desconozco el nombre, la verdad, ahorita. Pero que también los controlan. Ajá, sí, manejaba las cantidades y si estaban disponibles o no, o ya no estaban disponibles. Tenían un estatus. Ok, ¿cómo van a obtener todos los alumnos? ¿Cómo se van Mande cómo a van a dar de obtener los alta. datos de los alumnos? Si ellos mismos se daban de alta, se registraban. Ok. Pero en su momento igual llegamos a pensar que les dé de alta el administrador, pero pues luego no tienen conocimiento para darle de alta a ellos mismos. ¿Lo van a ocupar todas las carreras, perdón, todos los cuatrimestres? Pues si ya ellos, no, pues Ajá. ya nunca llegamos a un acuerdo entre Álvaro, yo y Chema. Ya ve que comenzó la cuarentena, ya nunca llegamos, fue un cuatrimestre, el último cuatrimestre de enero, creo que ni marzo llegamos, fue cuando hicimos esa aplicación del año pasado. Y ya no llegamos a un acuerdo, perdimos comunicación con ellos. Ok. Biotecnología. Bueno, vamos a ver si entonces les consigo la cuestión de alguna cita con la parte este, de la encargada o al menos con la directora de biotecnología para ver más o menos que le platiquen y que también puedan especificar, porque también lo más viable es que su proyecto sea útil. Ok. ¿Vendible? ¿O cómo? Que se le pueda, como en todos los cuatrimestres, que se le pueda vender a alguien, aunque no lo vamos a vender. Sí, o sea, no, es que ahí deben de contemplar que pues las cuatrimestres pues varían, a lo mejor no van a entrar en el primer cuatrimestre, a lo mejor en el segundo o algo por el estilo, pero al menos pues cómo va a funcionar, que se den de alta todos los alumnos y luego a lo mejor pasan al siguiente cuatrimestre y cómo hay que renombrarlos o cambiarlos o verificarlos, ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos 30 alumnos, ¿no? Ya se dieron de alta el cuatrimestre 2, pero en el tercero, porque reprobaron materias, ya solo quedaron 25. Entonces, es esa parte de cómo voy a filtrarlos, si los voy a recapturar o se van a ir a otro estado. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Sí, ahorita que recuerdo que está comentando sí, te habíamos tenido un problema en parte de eso porque no estábamos solicitando un pequeño acceso al CIE, pero al final nunca nos los dieron el año pasado. Sí, sí, solamente pues contemplar cómo se haría esa parte porque no lo van a hacer directamente en la base de datos. ¿Me Al menos explico? que salga un
¿cómo se llama? Almacenado que actualice el cuatrimestre cada cierto tiempo, determinado tiempo. Sí, lo tendría que hacer a lo mejor cada cuatrimestre, pero esas son las partes o esa es la secuencia a lo mejor que tendrían que analizar bastante bien para poder contemplar cómo van a dar esa propuesta de solución, porque ya sabemos el origen del proyecto o ya tenemos la idea a lo mejor del proyecto como tal, pero pues también esas cuestiones que a lo mejor parecieran mínimas, pues son súper importantes de cómo podrían estar actualizando las bases de datos, tanto la cuestión de los propios materiales, porque por ejemplo, si se rompe alguno, ¿cómo lo vamos a determinar? Si tiene un estado de, si solo es en préstamo o solamente es activo o disponible, si ya no funciona, ¿cómo estaría el estatus de ese material? Si se va a ir a otra tabla, si yo tengo una tabla completa donde están todos los materiales que ya no sirven, porque en algún momento pues también se tienen que hacer requisiciones de compra sobre un material específico para el laboratorio. ¿Me explico? O por ejemplo, si tenemos las cintillas de pH y se acaban, ¿cómo va a determinar que se necesitan esas cintillas o se necesitan comprar? ¿Me explico? Ah, sí, eso sí de plano no lo había pensado. Sí, como que uno de reposiciones, una... Sí. Sí, que él va, que pueda hacer no sé, a lo mejor que entre una sección para identificación de acuerdo al número de productos que hay o que hacen falta o algo por el estilo para que pueda hacer su lista, ¿no? Entonces, no solamente sería la cuestión del precio, bueno, todo va englobado, pero para que lo puedan platicar, ¿ok? Sí, profe, claro. Ok, va. Ok, bueno, regresamos a la parte del login, que es más o menos para que vayamos tratando de identificar para que pues más o menos también vayan observando lo que hicieron y también lo que ustedes podrían aplicar para su propio proyecto. Lo primero, dice, establece la conexión con el require, que ese ya lo más o menos lo identificábamos desde un principio, y trae algo similar, trae los valores a través del post de nombre y clave, que son los que se observan que tiene que introducir el usuario para poder loguearse. La clave como tal automáticamente ha sido hasheada desde el principio porque se guardó en la base de datos como tal. Entonces, más o menos agrega dos elementos, que es uno que se llama HTML, entities y ADS slashes, que técnicamente lo que hacen es tratar de observar que si en algún momento encuentran símbolos especiales o caracteres especiales, los va a tratar de reconvertir o tratar de identificarlos para que los pueda ocupar. Pues que, porque en algún momento también, si dependiendo de la clave o dependiendo a lo mejor de la encriptación que puede establecer, lo podría colocar, pues va a ser necesario en algún momento, ¿no? Lo único que hace de cierta manera es reconocerlos y tratarlos de ocupar dentro de lo que podría ser la consulta o la impresión del dato que se necesite. Es prácticamente como viene, ¿no? ¿Por qué? Tal cual si algún usuario lo captura, pues también tendría que ser identificado como tal. ¿Ok? Entonces el contador, nos va a servir para identificar cuántos registros encontró, porque dentro del ejemplo lo que hace, pues prácticamente hace un select completo de todos los registros, identifica, por ejemplo, si hay muchos Juanes, pues va a traer a todos los Juanes, pero los que van a coincidir solamente deben de ser los que traen la clave, los que traen una clave similar. Entonces tendríamos ahí que hacer una especie de contador para determinar, ok, ¿cuántos encontró? Si los encontró, los lista para determinar cuál podría ser. Entonces, establece la instrucción SQL. Establece la instrucción SQL. Sí, de hecho, más o menos lo hace acá. Está acá el fetch array que mencionas, Alex. Establece el SQL del registro, de todos los registros que trae y ya. Obtiene el valor tal cual, solamente está comparando lo que podría ser el nombre, pero de ahí ya trajo lo que podría ser la contraseña, que en este caso sería la contraseña encriptada. Hace la cuestión de la ejecución como tal, bueno, el string tal cual se convierte ya a la instrucción, de acuerdo a la instancia de SQL, ya lo necesita, lo transforma de cierta manera para determinar cómo sería su propia instrucción, ya la ejecuta y acá es la cuestión donde comienza a determinar, ok, si el registro
tal cual fue encontrado prácticamente. Bueno, acá le pusimos la cuestión para que lo pueda imprimir, para que se pueda visualizar, pero técnicamente no se debe de observar el registro. ¿Estamos? Esto no se tiene que ver para que ustedes lo puedan comentar, pero la parte, a lo mejor dirían ustedes, más importante dentro de esto es esta cuestión, donde hace la comparación. ¿Qué significa? Que la clave que ha sido escrita por el usuario y que llegó, a lo mejor lo trató de limpiar o trató de determinar si tenía símbolos especiales o algo por el estilo, pero si lo pude encontrar, automáticamente lo que hace acá, dentro del recorrido de los registros, identifica, ya encontré a Juan, a varios Juanes, pero pues tienen sus contraseñas, entonces va identificando la clave con el registro, coinciden, esto se encarga de hacer esta línea, el password verify, hace la comparación, si son correctos, independientemente, bueno, si son correctos adecuadamente, automáticamente incrementa el contador. Acá solamente igual lo imprimí para determinar si está incrementando el contador. El contador solamente va a incrementar en 1 quizás para determinar si fue correcto, porque quiere decir que si al menos hay uno que coincide, quiere decir que ya lo encontró y ese va a ser el registro que tendría que mostrar o le va a permitir ingresar. Entonces, si lo ingresó, bueno, si lo encontró tal cual, incrementa el contador y termina el while del recorrido de todos los registros. Una vez que ya lo encuentra, automáticamente dice, ok, el contador es mayor que 0, no existe en la base de datos, de lo contrario. Pero si el contador es mayor que 0, que es 1, sí existe, y si no, automáticamente menciona que no existe el usuario. Ahí, en estas secciones ustedes tendrán que cambiarle hacia qué página lo van a redireccionar para que pueda determinar si está accediendo correctamente a nuestro sitio, ¿ok? Entonces, técnicamente, de acuerdo a lo que fue, a lo mejor, comparando, estaría algo en esto. En el usuario, perdón, el de ustedes, Pedro y Josman, a lo mejor estaría bueno una cuestión a lo mejor de reconocimiento facial o algo así. Debería traer una cuestión de librería. Creo que Azure IA o algo así tendría algo más o menos similar, un plugin que puedan a lo mejor, o una API, perdón, que puedan conseguir para poderlo obtener. Bueno, aquí estaban los registros, ya los identificó, tomó el nombre, Fátima, y tal cual ya lo encriptó. Acá el problema estaba en el tamaño que tenía el valor de la encriptación. Entonces, muchas veces, en cuestión, por ejemplo, de esta comparación, si el registro que estuviera guardado en la base de datos, que está acá, tal cual, que sería el que vemos acá, si no se guardó completo, automáticamente el hash se cortó y entonces nunca podría entrar a la base de datos. Por eso fue el tamaño que más o menos coloqué acá. Debemos de considerar también, aquí está, contraseña 60, que podría ser un poquito más grande, de acuerdo a, pero eso va a implicar también que va a ser mucho más lento la cuestión de la comparación para poderlo mostrar. Si ustedes se acuerdan, dentro de una sección que teníamos para poder encriptar, decíamos, aquí ustedes pueden cambiar el numerito para saber qué tanto se va a encriptar o qué, al menos tan rápido también podría ser la propia consulta que pueda tener. ¿Ok? Entonces, desde la primera sección, establece la conexión, trae los valores de clave, hace la instrucción SQL y hasta acá lo ejecuta. ¿Ok? Esa es la primera parte. La siguiente parte se encarga de recorrer todos los registros y es donde prácticamente hace la comparación. ¿Por qué no colocamos a lo mejor el if dentro del while? O al menos la parte de mostrar el resultado, porque lo tendría que estar mostrando a cada momento y sería un poquito más lento también en cuestión del propio acceso. Entonces ahí ustedes tendrían que determinar exactamente, o bueno, más bien verificar el tiempo que necesitan para poder hacer el acceso o al menos establecer lo que podría ser no sé, un circulito o un white dentro de él para que
pueda mostrar o simular a lo mejor que podría estar accediendo, pero técnicamente está haciendo toda la parte de la comparación. ¿Ok? Entonces, este ejemplo que les estoy mostrando debería ser lo siguiente. Bueno, si lo teníamos por aquí, registros, creo que estaba Alice también. Y les decía, cuando y acá tenemos que determinar la lógica de cómo podría funcionar. Cuando Alice, por ejemplo, pierde la contraseña, no le voy a poder mandar esta cadena completa porque tampoco lo va a comprender y tampoco va a ser correcto, ¿cierto? Detrás de esto, pues se supone que está la clave de Alice. Entonces, ahí ustedes tendrían que determinar también cómo se va a recuperar, porque la contraseña, cierto, podría ser sencilla, pero si no se la saben y ustedes no la pueden obtener, tendrían que eliminar esa contraseña y restaurarla o al menos agregar una nueva que a lo mejor podría ser temporal para el usuario para que lo pueda cambiar a uno que sea reconocido. Le podrían ofrecer un random y de ahí el usuario hacer la modificación. Ese proceso bastante, a lo mejor que lo hemos visto en algunos lugares o en algunos sitios de internet donde se hacen este tipo de modificaciones, pues también contemplarlo. Pero prácticamente lo que están haciendo ahí es borrar esa contraseña y agregar una que puede ser temporal. ¿Ok? Para que pues también ustedes puedan contemplar parte de ello que quizás pueda hacer. ¿Por qué? Porque la cuestión de poder descifrar todo esto pues va a ser a lo mejor mucho más tardado. Profe, del PHP que nos dio es validar login, ¿verdad? Sí. Sí, porque el HTML que tenía bueno, ya se los había pasado, bueno, se los pasé también, pero es valida login. Solamente son dos los que estamos ocupando hoy. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, creo que la contraseña de Alice. Observen el tiempo más o menos, bueno, aparte del internet, pero más o menos que son unas cuestiones de segundos que se encarga de poder determinar si es correcto o no. Igual, esta es la contraseña de Alice guardada en la base de datos. Si ustedes lo observan, por completo ni siquiera se ve tal cual, pero nuestro registro, como está almacenado en la base de datos, ya lo obtuvo. Acá nos da 1, que es el contador que sí lo encontró, y por lo tanto muestra el usuario sí está registrado en la base de datos. ¿Ok? Entonces traten de revisarlo y organizarlo. A ver si hago un poquito más pequeño esto. Ahí va, más o menos. Para que lo vayan revisando la estructura y lo puedan aplicar. Me interesa que su ejemplo funcione por completo porque es lo que les va a servir para su propio proyecto. Y que de cierta manera con esto pues estamos garantizando algunas cuestiones de encriptación que son necesarias para el mismo proyecto. ¿Ok? Me comentan si lo van determinando. Bueno, no, lo van revisando, por favor. Pero todo este tipo de situaciones a lo mejor o de más o menos ejemplos que les puedan servir, es importante tratar de analizarlos cómo serían implementados en sus propios proyectos. Yo leía en el equipo de Josmar, decía que van a recuperar la contraseña y ya, ¿no? De acuerdo a un correo electrónico y ya. Y esa era parte de la seguridad. Quizás sí, pero pues no se está garantizando a ciencia cierta, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese proceso de cómo lo va a recuperar, cómo lo va a regresar, cómo sí, cierto, en el propio canal a lo mejor que pueda tener, cómo lo va a resguardar, pues también todo ese proceso tendría que estar de cierta manera documentado. Y es lo que me interesa que ustedes puedan aplicar en sus proyectos. Y aparte toda la cuestión a lo mejor que los hace
pues distintos, ¿no? Que les permita a lo mejor generar una gráfica de mayor uso de algún producto, horarios a lo mejor de mayor préstamo de materiales, en la cuestión, por ejemplo, de las ventas, de las tiendas, que pudiese tener la sección de gráficas de productos, a lo mejor de mayor venta o algo así, porque eso, todas las cuestiones de los programas, y creo que también lo hemos platicado siempre, todos los programas que ustedes pueden desarrollar pueden generar información. Lo más importante, a partir de la cuestión de que soluciona una lógica de negocio, creo que sus aplicaciones deben proporcionar esa información. Entonces tenemos que observar que la mayoría de las aplicaciones que puedan registrar datos es porque esos datos pueden ser ocupados para hacer diferentes cálculos que pueden ofrecer a la empresa o a la escuela o a la institución o donde ustedes estén vendiendo su proyecto, obtener información para toma de decisiones. Entonces, acuérdense que hay un proceso bastante extenso en cuestión de determinar a lo mejor qué productos se venden más, a lo mejor qué alumnos están reprobando, a lo mejor qué materiales se están dando a préstamo más, o qué productos se están vendiendo y cuáles son los que necesita mi tienda para poder hacer, etcétera. La otra vez que lo platicaba, no me acuerdo quién comentaba, ¿no? Que necesitaban ubicar al cliente, tratar de identificar la posición del cliente para saber pues dónde se ubica o en qué región podría estar, porque en algún momento para la información la van a ocupar para poder quizás establecer un plan de mercadotecnia o algo por el estilo. Entonces, mucha de la información que se pueda tener es porque puede ser útil en algún momento. Y es también en cuestión, por ejemplo, de su materia, pues dar las diferentes o las distintas propuestas que puedan ser. Yo sé que muchos, a lo mejor de los que están acá en cuestión de sus proyectos, pues los van a mejorar y eso realmente también espero en esa cuestión. Vamos a tratar de que mañana nos den una idea de los adelantos que ya tienen en cuestión de su proyecto, porque pues ya el cuatrimestre pasado a lo mejor fue útil para esto. Lo ocuparon quizás como tal. Entonces, para que entre todos podamos identificar qué pueden ser cuestiones de mejora para sus proyectos, para que lo podamos platicar entre todos. ¿Sale? Entonces, para que mañana revisen su proyecto que ya está funcionando y cuestiones a lo mejor de mejora que podamos implementar. No va a ser así como que estratosféricas, pero es importante que ustedes pues también puedan contemplar que el proyecto debe ser, porque ya tienen la mayoría del proyecto. ¿Estamos? ¿Funcionó? ¿Cómo les quedó? Excelente, Ángel. Gracias. Ok. Entonces, gracias, Fátima. Entonces, más o menos establecimos o tratamos de, bueno, dentro del proceso y el ejemplo que ustedes tienen, obviamente la cuestión es mejorarlo. Aplicar la cuestión del CSS, pero no les voy a decir que mejoren ¿Para qué? Para que con este ejemplo ustedes lo puedan tener y lo puedan aplicar a sus proyectos. ¿Ok? No quiere decir, tal cual lo apliqué y ya tengo 10. ¿Me explico? No, porque hay que mejorar toda la cuestión a lo mejor que pueda ser útil para su proyecto y que se pueda observar esa mejora, ¿no? Acuérdense que el proyecto, como ya tenemos un avance de él, pues debemos tener mayores cuestiones que puedan garantizar esa seguridad de lo que estamos hablando. Sé que a lo mejor hay cuestiones a lo mejor de seguridad en la parte quizás de hardware, seguridad en la cuestión a lo mejor de dónde puede estar funcionando su proyecto, etcétera, pero nos vamos a enfocar ahora en la parte del software, en la cuestión de las medidas de encriptación, en la cuestión del logueo, en la cuestión de las sesiones. Es importante, por ejemplo, tratar de hacer la prueba de una sesión, que la sesión pueda morir en algún momento cuando no se ocupe su proyecto o la sesión que esté abierta en este momento. La recuperación a lo mejor por contraseñas, etcétera, etcétera. Mañana vamos a tratar de ver otro ejemplo que les pueda servir y unas normas que a lo mejor de manera internacional se establecen para determinar los riesgos, que son unos cálculos que ya hay en internet, a lo mejor un tipo de calculadoras, pero que al menos ustedes determinen que son riesgos que se pueden contemplar en algún momento y que pueden ocasionar que dañen nuestro sistema. ¿Ok? Entonces, para que mañana pues también tengan listo alguna cuestión de su propio proyecto y si no lo tienen como tal, a lo mejor una cuestión de bosquejo para que lo puedan mostrar
y más o menos también podamos hablar sobre él y las cuestiones de mejora que se puedan establecer. Y aparte les voy a mostrar otro ejemplo que vamos a poder ocupar para su propio proyecto. Pero pues es importante, yo les estoy apoyando en esta cuestión, pero es importante que también ustedes se pongan las pilas en cuestión de las mejoras que puedan establecer, ¿no? Los proyectos pues deben estar casi ya al 200% en la exposición final. ¿Estamos? Sí, profe, claro. Ok, excelente. Profe, estaba checando lo que comentó Azure IA, si ya lo busqué, creo que es de Microsoft. Ajá. Pues, ¿ya lo ha usado alguna vez usted? Sí, en cuestión a lo mejor de poder, pero para Android, creo que funciona para Android, el que viste. Pues no sé si lo en la revisaste página como tal. principal veo que tiene una interfaz tipo escritorio. A ver, estoy leyendo. Sí, el que ocupé funcionó para Android, pero yo lo decía en cuestión, por ejemplo, para su propio proyecto, porque también creo que tenían una parte de escritorio que podrían ocupar, ¿no? Pero eso ya también depende de ustedes. No quiere decir que sea necesario, obligatorio aplicarlo, pero pues para que también traten de determinar otras cuestiones de tecnología. ¿Llevaron una materia que se llama tecnologías de la información ahorita? ¿Tienen una materia de ese tipo? Este cuatrimestre creo que no. Ajá. No sé, pero hay una materia de tecnologías de la información, bueno, de lo que yo sé y lo que más o menos he observado en la currícula, en esa materia se ven nuevas cosas que pueden ser aplicadas a los proyectos. Por eso te lo comentaba y aparte porque pues estábamos hablando así como cuestiones de biotecnología y se escucha padrísimo, pero creo que por eso estoy buscando su horario. Creo que el de Podría huellas ser. es más fácil, pero no tenemos uno de huellas. Ok. Sí, bueno, eso más o menos para poderle dar un realce a la cuestión de su proyecto, pero pues ya, revísalo y ya, determinan también. Estaba diciendo ¿Sale? que ahora le demos propuestas entonces. Sí, porque ya tienen un avance a su proyecto, entonces así como que termina el cuatrimestre y su proyecto se ve completamente igual, por eso los quiero ver mañana, para que cuando lo presenten al final podamos determinar también las mejoras que le hicieron a su proyecto. Sí, está bien, ¿Estamos? profe. Voy a comentar con el equipo a ver qué vamos a implementar nuevo. Ok, y esto es para todos también. ¿Sale? Bueno, entonces nos vamos a ver mañana para continuar con los otros ejemplos que nos hacen falta. Y vemos toda la cuestión a lo mejor de la norma que les quería platicar sobre los diferentes estándares que quizás nos pueden ayudar para determinar el riesgo que pueda tener nuestro proyecto. ¿Ok? Entonces, dentro de lo que ya tienen más o menos, bueno, ya tenemos el ejemplo completo, quizás. Entonces traten de determinar cómo lo pueden aplicar a sus propios proyectos para que vayan avanzando. Mientras mejores cuestiones o elementos podamos aplicar a la parte de seguridad, pues creo que va a ser más factible, ¿no? ¿Ok? Tendrías que hacer un barrido y revisar si tiene MySQL la función. Porque, por ejemplo, ¿te acuerdas que MySQL puede calcular, no sé, el promedio de algún campo? Entonces habría que revisar si trae la función para poder encriptar. No sé si en MySQL revisaban que existía max y min, ABG, etcétera, que son para hacer cálculos en la parte de la base de datos. No. Sale. Ok, bueno. Algo importante, les decía también, y eso también era para ustedes, Kevin. No sé si sí, están todavía. La parte donde los formularios o las ventanitas o algo ofrezcan mensajes de que a lo mejor capturó mal, que escribió mal, le faltó escribir la contraseña o algo por el estilo, que eso lo indique, porque muchas veces el usuario solamente le da clic o escribe la contraseña o escribe un usuario o le falta un campo y no brinca o al menos no tiene la noción de qué sucedió y sobre todo cuando está
No, estoy hablando en general. Cuando está el formulario grande o el formulario extenso. ¿Me explico? Para que ustedes observen que esos mensajes estén puestos. Dirán, es que son molestosos en algún momento. Cierto, pero pues si son requeridos en los campos o simplemente con que estén capturados sea correcto, que el usuario, y eso es parte de una seguridad también de lo que decíamos, que el usuario sepa que está cometiendo errores en el propio sistema. ¿Ok? Porque algo que siempre cae es, el error está en quién desarrolló el sistema y eso no tiene que ser así. Tenemos que señalarle al usuario que él captura mal, que él que la información le hace falta o que no está correctamente escrito o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque eso de cierta manera está enseñando tanto al usuario para poder ocupar la aplicación y a ustedes pues también ayudarles para poder evitar que se puedan generar errores dentro de la ejecución completa o dentro de la propia implementación de lo que es pues el proyecto. ¿Ok? Entonces, para que también lo tomen en cuenta, porque pues si ya tienen el bosquejo principal de su aplicación, ya casi estaba terminado, pues ahora es revisar ese tipo de elementos para poderlo modificar y que su proyecto pues esté al 100%. Entonces, para que también son varios integrantes, creo que son 5 que dábamos, entonces para que pues en la división del trabajo que sienten a uno para que haga ese tipo de cuestiones y revisiones y propuestas también de mejora, porque a lo mejor dirían, no marca error, cierto, pero pues si no está correctamente el dato capturado, tampoco me interesa tener una base de datos llena de basura. ¿Por qué? Por la forma en cómo fue calculado, ¿no? Si, por ejemplo, tengo un registro, vamos a suponer que es un registro por año, ¿no? Entonces, para el siguiente año, ¿cómo le van a volver a hacer? ¿Se van a volver a registrar? ¿Se van a volver a hacer nuevos datos? ¿Se van a generar nuevas claves? Etcétera, etcétera. ¿O se van a duplicar? Por ejemplo, si ya está a lo mejor Patricio de alta en el 2021, en el 2022 Patricio se tiene que volver a dar de alta, ¿qué va a suceder? Etcétera, etcétera. Para que lo puedan contemplar en cuestiones finales para su proyecto. ¿Estamos? ¿Preguntas aquí? No, profe, todo bien. Ok, excelente. Entonces nos vemos mañana, por favor, con sus proyectos para mostrar, así como si fuera exposición, y de ahí vamos a sacar toda la cuestión de lo mejor de las mejoras que se van a poder implementar. Pero de cajón, esta cuestión de encriptación tendría que estar puesta. ¿Ok? Sí, profe, entendido. Que tenga buen día. Excelente, nos vemos mañana. No, profe, buen día.